En octubre del 2012, la policía británica viajó a Grecia para buscar en el área en el que se sospechaba que podrían encontrarse los restos de Ben. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y poder compartirles una nueva historia. El día de hoy les voy a compartir un nuevo caso muy interesante, muy triste y a su vez muy misterioso. Y todo esto se debe a que la persona de la que vamos a hablar se trata de tan solo un niño de 2 años de edad. Y como bien saben, este es uno de los temas que más tocan mi corazón y creo que no solo a mí, sino a muchos de ustedes. Así que hoy les voy a dar todos los detalles de lo que se sabe hasta el día de hoy del caso de Ben Needham. Pero antes de comenzar con este video les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Y bueno, sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. Ben Needham nació el 29 de octubre de 1989 en Sheffield, Inglaterra, y es hijo de Kerry Needham. Su caso se dio a conocer por ser un niño de 21 meses de edad desaparecido. Para el 24 de julio de 1991, Ben se encontraba con su familia en la isla griega de Kos, donde sus abuelos maternos poseían una casa en Iraklis que está ubicado cerca de la ciudad de Kos. El día en que Ben desapareció, había estado bajo el cuidado de sus abuelos Eddie y Christine, mientras su mamá estaba trabajando en un hotel de la localidad. Según el testimonio de los abuelos, Ben había estado entrando y saliendo de la casa que la familia había estado renovando. El motivo del por qué el niño salía y entraba a la casa constantemente era porque él estaba jugando. En un momento la familia estaba muy atenta a él, lo veían salir, entrar, él jugaba con sus juguetes, todo completamente normal. Pero a eso de las 2:30 de la tarde, la familia se percató que el niño ya no volvía a entrar. Entonces ellos no estaban muy preocupados porque en el momento pensaron que el niño podría estar afuera simplemente jugando, como tenía ya bastante rato. Así que ellos salieron, lo buscaron en la parte afuera de la casa, pero no lo vieron. La familia comenzó a rastrear la zona alrededor de la casa, asumiendo que el niño se había alejado y se encontraba deambulando por alguna parte, o que el tío adolescente de Ben, llamado Stephen, lo había llevado a dar un paseo en su ciclomotor y este no le había avisado a sus padres. Pero más tarde se dieron cuenta de que Stephen no había estado en la zona y que mucho menos se había llevado a Ben. Cuando no se encontró ningún tipo de pista del niño, pues la situación se puso mucho más preocupante, así que ellos le avisaron a la madre del niño y también de inmediato a las autoridades. En ese primer momento, los principales sospechosos de todo ello fue la misma familia, así que la policía se centró muchísimo en los abuelos para poder determinar qué había pasado o si ellos eran responsables de la desaparición del pequeño. En ese momento es una de las cosas que más se ha criticado del caso, es que se centraron tanto en la familia que no empezaron a buscar al pequeño en otras áreas o empezar a sospechar quizás en otras personas alrededor o alguien que hubiese estado cruzando por la zona, sino que todas esas primeras horas fueron muy centradas en los abuelos en sí. Esta situación, por lo tanto, retrasó notificaciones de aeropuertos y puertos, y tras 11 días la búsqueda en el área fueron llevadas a cabo por la policía helena junto con la armada y los bomberos. Por el otro lado, el jefe de policía de la isla declaró que había rastreado cada parte de esa área y no había rastro del niño. Siguieron pasando los días y esta investigación seguía en su curso, estaban buscando en todas partes, eran muy minuciosos en esta búsqueda, pero no había rastro de nada, absolutamente de nada. Esto sin duda alguna llevó a las autoridades a sentirse en un callejón sin salida y por lo tanto la investigación se fue enfriando poco a poco, pues no había ni tan solo una pista sólida para poder saber tan siquiera qué había pasado con el pequeño. La policía decía que no tenía teorías ni mucho menos soluciones para ese momento, así que de esta manera pasaron 2 años más y no se tenía solución con respecto a este caso. Y fue en el año 1993 cuando decidieron nuevamente retomar el caso y nuevamente la búsqueda del pequeño. Una de las cosas más importantes de este caso y que quizás complicó aún más todo es que hubo más de 300 avistamientos de niños que tenían la descripción de Ben. Así que al pequeño se lo buscó tanto en la península griega como en las islas que estaban cercanas.
Muchos avistamientos ocurrieron poco después de la desaparición entre el año 1991 y 1992. Y precisamente en diciembre de 1995, un investigador privado encontró a un niño rubio de unos 6 años de edad viviendo con una familia romaní en un campamento localizado en Salónica, Grecia. A su vez, este investigador también llegó a dar una declaración en la cual consta en el canal TV griego ANT1 que el niño había dicho que lo habían entregado a los gitanos porque sus padres no lo querían. Así que con la versión que el niño había dado, la policía de Beria custodió al niño por un tiempo hasta que se pudo demostrar que no era Ben Nidan. Así que con este avistamiento no se pudo lograr nada. Las autoridades pudieron verificar que la partida de nacimiento era original y que de hecho el niño había sido entregado a esta familia gitana porque su padre se había metido en muchos problemas, estaba en la cárcel, así que el propio padre se lo entregó a esta familia. Para noviembre del año 1998, John Coxon vio a un niño rubio de unos 10 años en Rodas, más o menos la edad que tendría Ben para ese momento. John llegó a decir que el niño era conocido como el rubio por sus amigos y que además era el único niño rubio del grupo de niños griegos de pelo oscuro. Al sospechar de esto, tomó fotos de los niños y usó el pretexto de tocar al pequeño en la cabeza para así quitarle un mechón y que ésta sirviera por una prueba de análisis de ADN. Sin embargo, cuando se realizó la prueba, se pudo comprobar de que no se trataba de Ben, y la familia del niño griego le mostró a la policía las fotos del pequeño para así poder demostrar que este niño le pertenecía a esta familia y no el Ben que se estaba buscando. Cada vez que ocurrían uno de estos avistamientos donde las características eran tan pero tan exactas a las de Ben o de cómo Ben se podría ver a esa edad, sin duda alguna era la esperanza que se despertaba en el corazón de la familia, pero una vez que se demostraba que no era Ben el que estaban buscando, entonces nuevamente era un golpe muy duro para la familia y sin duda alguna para la madre de Ben, que no la estaba pasando nada fácil. Con el tiempo, la familia Nidan empezó a creer que Ben había sido secuestrado para ser puesto en una venta de adopción ilegal o que había sido llevado con propósitos de tráfico de personas. Sin embargo, las autoridades no creían mucho en esta teoría. Ellos se centraban más en creer que algo más le había pasado al pequeño. Con todo esto también se empezó a recordar un poco que cuando Ben estaba en la casa de sus abuelos, en esta misma casa, en la parte de atrás, de sus alrededores, se estaban haciendo unas remodelaciones. Así que había mucha maquinaria pesada, personas trabajando, y una de las posibilidades o de las cosas que llegó a pensar no solo la familia sino también las autoridades es que el pequeño quizás se metió en esa zona que era bastante peligrosa, pues estaban trabajando con maquinaria pesada y quizás el niño en algún momento se tropezó con ello o la maquinaria lo golpeó, quitándole así la vida. Así fue como empezó también a surgir una de las teorías donde probablemente uno de los trabajadores sin querer ocasionó un accidente, el niño se atravesó y perdió la vida. Pero hasta ese punto, en el año 1998, no era una teoría muy creíble todavía. Luego pasaron unos años más y exactamente en octubre del 2012 las autoridades consideraron mejor realizar una excavación en la zona de la casa de los abuelos de Ben para poder determinar si quizás el niño había quedado enterrado allí cuando se estaban haciendo pues esas reparaciones. En octubre del 2012, la policía británica viajó a Grecia para buscar en el área en el que se sospechaba que podrían encontrarse los restos de Ben. Así que para el 19 de octubre, la policía griega, ayudada con otro grupo de especialistas, comenzaron una operación de búsqueda en el terreno donde se encontraba la casa de la que Ben había desaparecido. La operación incluía a su vez un equipo bastante completo de examinación geofísica, arqueología forense y perros de búsqueda. Y esta excavación fue realmente impulsada por el rumor de que Ben había sido enterrado accidentalmente por el conductor de una excavadora que había estado trabajando en un edificio cercano, y la operación no dio resultado. Una de las cosas bien importantes que hay que resaltar de este caso es que se empezó a creer de que Ben había tenido un accidente. Resulta que en la zona cercana a la casa de los abuelos de Ben se estaban realizando algunas remodelaciones, removiendo tierra para una construcción, y se cree que probablemente el niño pudo haber caminado en esa zona y accidentalmente la maquinaria o la persona que estaba trabajando no lo vio y pudo causarle la muerte así al pequeño.
Lastimosamente, toda esta operación que se hizo en el 2012 no dio resultado porque no encontraron absolutamente nada, ningún tipo de evidencia de que el niño pudiese estar enterrado en alguna de esas zonas. Para septiembre del 2016, la policía informó a Carrie Needham que habían recibido también información acerca de un hombre de Kos que había dicho que Konstantinos Barkas, un operador de excavadoras que en aquella fecha ya estaba fallecido, le había dicho que Ben había muerto en un accidente y que Barkas había escondido el cadáver entre los restos de un edificio. Así que nuevamente se volvió a escuchar la teoría de que Ben probablemente había muerto de una manera accidental, donde se relacionaba nuevamente a una persona que estaba trabajando con una retroexcavadora en la misma zona cercana de la casa de la familia de Ben. Con este fuerte rumor o confesión, como se le quiera llamar, el 16 de septiembre la policía comenzó a investigar en dichos restos, en una área diferente a la investigada que se hizo en el año 2012. Las excavaciones se centraron en un árbol, el cual había sido plantado al tiempo de la desaparición de Ben. Luego la excavación acabó el 16 de octubre y más de 800 toneladas de tierra habían sido levantadas. En esta segunda excavación, que se hizo en una zona un poco más retirada, pudieron encontrar un objeto que la familia pudo identificar como perteneciente a Ben, es decir, un juguete, probablemente un juguete o algo que él llevaba en su mano el día en que él estaba jugando y desapareció. Lo único que sí se sabe con certeza es que había una maquinaria pesada, incluyendo una excavadora, que había sido usada para limpiar el área el 24 de julio de 1991, y esta estaba detrás de la granja que estaba siendo renovada por los Needham. Es decir, que la familia también a su vez estaba renovando, y en las zonas cercanas habían otras renovaciones, así que probablemente la zona estaba siendo bastante peligrosa, y más para un niño de 2 años que no tiene como mucho conocimiento del peligro o de acercarse a este tipo de cosas. Y es que era mucho más probable que si él se llegó a acercar a estas maquinarias, ni siquiera las personas que estaban operándolas llegaron a poder verlo por lo pequeño que era. Ya para el año 2017, que es lo más reciente que podemos tener de este caso, es cuando se dieron unos nuevos hallazgos. Específicamente en julio 2017, la policía anunció que restos de sangre habían sido encontrados en un fragmento de una sandalia que probablemente parecía ser del pequeño, como también pudieron encontrar un cochecito de juguete. Ambos objetos se creen que pertenecían a Ben, y el grupo de jefes británicos que estaban trabajando en este caso llegaron a declarar que su equipo había encontrado un perfil indicativo de sangre en descomposición en ese fragmento que se encontró en la sandalia, y que de ahora en adelante tenían que investigarlo para ver si le pertenecía a Ben. Sin embargo, con esos nuevos hallazgos no se logró encontrar ningún tipo de resto que fuera ya como más del cuerpo del pequeño, como alguna parte de él. Actualmente no se sabe más del caso, y eso es lo más lamentable. A pesar de que se han encontrado restos y de que en el 2017 se dijo que se iba a estudiar estas gotas de sangre que se habían encontrado, hasta el día de hoy todavía no se ha dado noticia si esa muestra coincidía con el ADN de Ben o si realmente esto le pertenecía a otra persona. En todo este tiempo que se ha estado investigando el caso de Ben y que se empezaron a hacer estas excavaciones, se encontraron alrededor de 5 cuerpos, pero no se alarmen, no son cuerpos de que les haya sucedido algo malo, sino que probablemente familiares habían enterrado a sus familias en esos lugares. Y pues se encontraron 5 cuerpos completos, pero todo esto les pertenecían a adultos, pero lastimosamente no se encontró nada del pequeño Ben. Por otro lado, centrándonos un poco más también en la madre de Ben, porque también es importante hablar un poco de ella. En el momento en que su hijo desapareció, ella tenía tan solo 19 años de edad, era una mujer muy joven que tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil, en la que en primer momento incluso sus padres fueron considerados sospechosos de lo que le ocurrió a su hijo, y pues enfrentarse a esta situación en que estaba en el ojo público, todo el mundo estaba pendiente del caso, muchas personas lo señalaban a la familia porque pensaban que ellos eran los responsables, o porque simplemente no estuvieron tan atentos cuando el niño desapareció porque estaba muy pequeño. Ella tuvo que vivir un infierno desde el primer momento, pues ella dice que no supo cómo lidiar con ello. A su vez, ella empezó a consumir drogas, a beber muchísimo. En una entrevista ella llegó a decir que esas cosas la ayudaron de cierta manera a salvarla porque no sabía qué más hacer con su vida. Por otro lado, Carrie también ha escrito un libro que se llama Ben, donde ella relata todo lo que ha tenido que vivir estos años y que además había sido muy difícil para ella escribirlo,
pero creía que al hacerlo ayudaría también a darle más publicidad al caso y que así no se detuviera la búsqueda de su hijo. Carrie está convencida de que Ben se lo llevaron para venderlo a padres adoptivos y aunque aún mantiene la esperanza porque tiene la impresión de que sigue vivo, es consciente de que Ben podría también estar muerto. Pero lo que la madre siempre ha deseado es tener un final, saber qué fue lo que pasó exactamente con él, si fue que alguien se lo arrebató o si es que realmente ocurrió un accidente y el pequeño terminó de esa manera. Y 5 años después de la desaparición de su hijo, ella volvió a quedar embarazada, en esta ocasión de una niña, y ella en su momento se sentía también como muy perdida, a veces sentía que ya no quería seguir viviendo porque no se sentía feliz para nada, obviamente su corazón estaba dividido, no atendía a su niña como debía hacerlo, hasta que un día como cayó en cuenta cuando su padre falleció que su hija necesitaba realmente protección, amor, y eso la hizo también sentar pues cabeza y poner los pies sobre la tierra, y a pesar de que ella había perdido un hijo, tenía también que brindarle pues el mismo amor y atención a esta niña que ahora solo dependía de ella, que debía cuidarla y amarla como lo hubiese hecho también con Ben. Después de todos esos años de desesperación, sin saber cómo controlarse, con el tiempo ella pudo recuperarse y darse cuenta que tenía que vivir y tenía que también volver a sí misma para poder brindarle a su hija pues una familia como tenía que ser. Por otro lado, como Ben cuando desapareció era un niño tan solo de 2 años de edad, él ha cambiado muchísimo en caso de que esté con vida, así que se han hecho numerosos retratos a lo largo del tiempo de cómo él se ha podido ver en los 5 años, a los 10 años y hoy en día como adulto. Probablemente si él está con vida, Ben podría tener unos 30 años de edad, pero si en caso de que no sea así, la familia sigue todavía pidiendo muchísimo que si alguien tiene información sobre el paradero del pequeño, que se lo hagan llegar, pues la familia lo único que desea es tener un final de saber qué fue lo que pasó con el pequeño. Como ya les dije, una de las teorías más fuertes de lo que la policía cree que pudo haber pasado es que sí, efectivamente el niño mientras salía y jugaba cada rato en la casa, en una de esas la familia evidentemente no se percató cuando salió y tardó quizás mucho, no volvió, quizás el niño salió caminando, se distrajo jugando con sus juguetes y llegó a una zona peligrosa donde se estaba excavando. Es muy probable también que quizás si eso fue lo que le ocurrió, si él realmente tuvo un accidente y alguien con la excavadora lo lastimó y probablemente el niño así perdió la vida, quizás la persona que estuvo allí al verse en esa situación tan horrible donde obviamente no quería hacer eso, quizás escondió el cuerpo para no meterse en problemas, pero en fin amigos, este caso realmente aún sigue sin resolver y probablemente, creo yo, por todo lo que he estado leyendo, quizás va a llegar un punto en que las autoridades van a cerrar este caso porque no hay más pista, al menos que la última que hayan encontrado realmente sea relevante y esta coincida quizás con la sangre del pequeño o quizás con otro tipo de sangre y esto nos pueda llevar quizás a la persona responsable en caso de que alguien más esté involucrado. Y bueno amigos, así finaliza esta historia. Lastimosamente es un caso más que queda en un misterio por completo. Creo que en los últimos videos que les he hablado, de los últimos que les he subido, este es el que más misterioso se encuentra. Y esperemos que de verdad se pueda resolver este caso y que en esta última pista que se encontró se pueda dar quizás con el responsable o saber si esta es la sangre del pequeño. Con todo esto yo creo que lo más importante y lo que más desea la familia es saber exactamente qué fue lo que pasó. Y bueno amigos, díganme ustedes qué piensan de este caso, si tienen alguna teoría, si han escuchado más sobre esto, háganmelo saber en los comentarios. Y antes de despedirme, yo les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean conocerme un poco más, estar en contacto conmigo. Pueden seguirme por allá, yo siempre estoy muy atenta a responder cada uno de sus comentarios. Y también les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Semanalmente subo entre 2 y 3 videos de misterio, de casos resueltos y no resueltos, videos muy interesantes, así que suscríbanse para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse y no se pierdan de absolutamente nada. Yo me despido, los quiero muchísimo, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye bye.